Imagina esto. Compras un departamento, pagas cientos de miles de dólares, firmas todos los documentos, te entregan las llaves. Todo parece completamente normal, pero hay un pequeño detalle que cambia toda la historia. El suelo bajo tu casa no es tuyo, y lo más curioso es que nunca podrás serlo. En China, millones de personas compran viviendas todos los años. Sin embargo, legalmente, nadie puede ser dueño del terreno donde están construidas. Entonces la pregunta inevitable es, ¿qué es exactamente lo que compran? Y más importante todavía, ¿qué ocurre cuando ese derecho de propiedad expira? Porque sí, en China, la propiedad tiene fecha de vencimiento. Para entender esto, hay que retroceder un poco en la historia. En 1949, después de la Revolución Comunista, el nuevo gobierno chino eliminó la propiedad privada del suelo. Toda la tierra pasó a ser controlada por el Estado o por comunidades rurales. La idea era simple. La tierra no debía ser un bien privado, sino un recurso colectivo. Durante décadas, el sistema funcionó así, pero a finales del siglo XX, China comenzó a abrir su economía y apareció un problema gigantesco. Si nadie puede comprar tierra, ¿cómo se construyen ciudades? ¿Cómo se levantan edificios, fábricas, centros comerciales o barrios completos? El país necesitaba un mercado inmobiliario, pero sin abandonar el principio de propiedad estatal. La solución fue una especie de ingeniería jurídica bastante ingeniosa. China decidió mantener la propiedad del suelo en manos del Estado, pero permitir que personas y empresas compraran derechos de uso del terreno. No compras la tierra, compras el derecho a usarla durante un periodo largo de tiempo. Y ahí es donde el sistema se vuelve realmente interesante. Cuando alguien compra un departamento en China, en realidad adquiere tres cosas distintas. Primero, la propiedad del departamento en sí mismo, las paredes, el interior, las instalaciones. Segundo, una participación proporcional en el edificio completo. Y tercero, lo más importante, una fracción del derecho de uso del terreno donde está construido el edificio. Pero ese derecho no dura para siempre, tiene un plazo definido. Para viviendas, el plazo más común es 70 años. Para terrenos industriales suele ser 50 años. Y para proyectos comerciales, alrededor de 40 años. Esto significa que, técnicamente, cada propiedad tiene una especie de reloj legal corriendo en segundo plano. Y durante mucho tiempo, nadie tenía completamente claro qué ocurriría cuando esos plazos comenzaran a terminar. Imagina comprar una casa sabiendo que existe una fecha futura donde, en teoría, ese derecho podría expirar. La incertidumbre empezó a crecer cuando las primeras propiedades construidas en los años 80 comenzaron a acercarse a ese límite. Millones de personas se hacían la misma pregunta: ¿vamos a perder nuestras casas? Finalmente, el gobierno chino tuvo que intervenir. La legislación actual establece que los derechos residenciales pueden renovarse automáticamente. Es decir, en principio, las personas no pierden su vivienda cuando se cumplen los 70 años. Pero hay un detalle importante. Las condiciones exactas de renovación, por ejemplo, si hay que pagar algo o cuánto, pueden depender de regulaciones administrativas. En otras palabras, el sistema está diseñado para continuar, pero no funciona exactamente igual que la propiedad permanente que existe en muchos países. Y aún así, eso no ha detenido el mercado inmobiliario chino, ni de cerca. Durante décadas, comprar propiedades fue una de las principales formas de inversión para las familias en China. Y aquí aparece otra pieza clave del sistema. Si el Estado es dueño del suelo, ¿cómo ganan dinero las ciudades? La respuesta es sorprendentemente simple. Los gobiernos locales subastan derechos de uso del suelo a empresas constructoras. Cuando una ciudad necesita financiar infraestructura, carreteras o transporte, una de sus mayores fuentes de ingresos es precisamente vender esos derechos. Este mecanismo generó un incentivo enorme para construir, y el resultado fue una de las transformaciones urbanas más rápidas de la historia. En apenas 40 años, China pasó de ser mayoritariamente rural a construir algunas de las ciudades más grandes del planeta. Pero también tuvo consecuencias curiosas. En algunos lugares se construyeron tantos edificios que aparecieron las famosas ciudades fantasmas, barrios completos con miles de departamentos, pero muy pocos residentes. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede alguien ser dueño de su casa en China? La respuesta es curiosa. Sí,
Y no. Puedes comprar el departamento, puedes venderlo, puedes heredarlo, puedes vivir ahí toda tu vida, pero el suelo bajo tus pies sigue perteneciendo al Estado. Y ese pequeño detalle legal sostiene uno de los sistemas inmobiliarios más grandes y más peculiares del mundo. La próxima vez que escuches que alguien compró un departamento en China, recuerda esto. Puede ser dueño de las paredes, el techo y el piso, pero la tierra debajo de su casa nunca dejó de ser del Estado. Esto fue una pausa útil. Ahora vuelve a lo tuyo con un dato nuevo en la cabeza.